Listo, profe. Listo. Ok, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Andrea y el día de hoy vamos a ver la primera clase de enfermedad de Chagas o trispanosomiasis americana. Ok, la enfermedad de Chagas o trispanosomiasis americana es una antropozoonosis que está causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Ella afecta a mamíferos, incluyendo al hombre, pero puede afectar a otros hospedadores y a infectos tratominos, que son los vectores que la transmiten, y constituye un problema de salud pública en casi todo el continente americano. Es importante que sepan que hay presencia de enfermedad de Chagas en casi todo el mundo, excepto en el continente africano, pero el continente americano y especialmente Sudamérica son las ubicaciones más afectadas, y bien esto lo van a ver a mayor profundidad durante su clase de epidemiología de enfermedad de Chagas. Y es considerada una de las 13 enfermedades tropicales desatendidas por la Organización Mundial de la Salud. Ok, el agente etiológico, como lo acabamos de mencionar, es el Trypanosoma cruzi, es este que pueden ver aquí a la derecha, y puede ocasionar cuadros clínicos que van a ser sumamente variables. Podemos tener pacientes que van a ser prácticamente asintomáticos, pacientes que van a desarrollar una característica cardiopatía chagásica y otras organomegalias. La transmisión vectorial, es decir, por el triatomino de la enfermedad de Chagas, solo ocurre en el continente americano. En el resto del mundo, cuando tenemos casos de enfermedad de Chagas, pueden ser por transfusiones contaminadas o transmisión vertical a partir de casos que fueron importados de otras partes del mundo. Afecta aproximadamente, por supuesto aquí hay un subregistro, a más de 6 millones de personas en todo el mundo, y se estima que aproximadamente 100 millones de personas en Latinoamérica están en riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. 100 millones de personas en Latinoamérica es equivalente a un 25% de toda la población del continente, o una de cada 4 personas. Anualmente se registran aproximadamente 30.000 casos nuevos y 10.000 muertes en toda la región por enfermedad de Chagas. Otros tripanosomas incluyen el Trypanosoma rangeli, que no es patógeno, vamos a hablar un poco más de él más adelante, y los Trypanosomas brucei-gambiense y rhodesiense, que causan la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana, que, como su nombre bien lo indica, podemos encontrar en el continente africano. Ok, una breve historia de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas se llama así desde apenas el siglo pasado, pero eso no significa que no haya existido antes. Se han descubierto indicios, evidencias de enfermedad de Chagas en momias de hasta hace 9.000 años de antigüedad en toda la extensión del continente americano, desde momias encontradas en la cordillera de los Andes hasta el desierto de Atacama en el norte de Chile. Durante la época de la colonia y la conquista ya hay registros escritos en diarios, en crónicas, de signos y síntomas que, si bien en ese momento no se conocían, eran compatibles, sabemos hoy día, con la enfermedad de Chagas. Y la enfermedad adquiere su nombre por este señor que ven acá, Carlos Chagas, quien fue el primero que describió el parásito, su ciclo de vida, epidemiología y la enfermedad como tal en 1909. En 1920, el venezolano Enrique Tejera describe el Trypanosoma rangeli, que, como mencionamos anteriormente, no es patógeno. Ok, aquí tienen la taxonomía de la enfermedad de Chagas: reino protista, subreino protozoa, filum Sarcomastigófora, subfilum Mastigófora, orden Kinetoplástida, familia Trypanosomatidae, género Trypanosoma y subgénero Schizostrypanum. El vector. El vector lo van a ver también a mayor profundidad en las próximas clases, pero el vector es un triatomino, el cual en distintas poblaciones lo conocen con muchos nombres. Difícilmente alguien les va a llegar y les va a decir: doctora, yo conseguí un Pastrongylos geniculatus en mi casa, pero les van a decir: conseguí un chipo, conseguí una chirimata, un chinchorro. Esos son nombres empleados en otros países. Vinchuca, o uno muy conocido, es la chinche besucona.
De los tres vectores más importantes, tenemos el Panspermillus geniculatus, Triatoma maculata y Rhodnius prolixus, los cuales tienen unas diferencias morfológicas que pueden ver en esta foto. Ok, los triatominos son hemípteros, hematófagos. Ellos tienen una metamorfosis hemimetabólica o incompleta. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros insectos, ellos del huevo sale la ninfa, que ya es sumamente parecida al adulto, pero más pequeñita, y después va a pasar por 5 estadios hasta que llegan a su forma adulta. Ellos tienen principalmente alimentación nocturna, pican en uniones mucocutáneas, son malos voladores, tienen la capacidad, pero son malos voladores, sienten atracción por la luz y también, a diferencia de otros insectos, tanto macho como hembra son hematófagos. En la región antiocular tienen antenas, las cuales tienen 4 segmentos, cada una a ambos lados de la cabeza. Tienen una probóscide, que es la que les va a ayudar a perforar la epidermis cuando se alimentan, y los maxilares, que van a penetrar en busca de capilares sanguíneos para comer. La picadura de un triatomino dura aproximadamente 5 minutos, pero es indolora. Ella genera inflamación, pero el paciente muchas veces no se va a dar cuenta porque no siente dolor. De todos los vectores que les mencioné anteriormente, Rhodnius prolixus defeca de forma más temprana mientras se alimenta, lo cual significa que es un vector más eficiente porque ellos, cuando pican con las patitas, van a arrastrar las heces hacia la picadura, hacia la lesión que están generando, y de esa forma el parásito va a entrar a la circulación. Entonces, como Rhodnius prolixus lo hace de forma más temprana, es un vector más eficiente, mientras que Pastrongylus geniculatus lo hace ya al final de su alimentación, y por eso él se ve más asociado a la transmisión oral, que es cuando comemos algo infectado, a la transmisión vectorial. ¿Ven? Aquí en la imagen inferior pueden observar lo que les estaba mencionando. Tiene una transformación hemimetabólica porque pueden ver que la ninfa ya es bastante parecida al adulto y está en los 5 estadios por los que pasa el triatomino antes de llegar a la adultez. Las principales fuentes de infección son hombres y otros reservorios animales. Pueden ser animales domésticos como perros o gatos, y animales silvestres. Uno de los más frecuentes aquí en Venezuela es el rabipelado, también cachicamos, murciélagos, zorros, ardillas y monos. Ellos se pueden alimentar de aves, pero las aves no contribuyen al ciclo de la enfermedad porque no sirven. Ok, el vector tiene un ciclo selvático, peridomiciliario y domiciliario. Puede estar en ambientes sumamente variados, cerrados o semiabiertos, y puede haber una colonización indebida de estos insectos a distintos ecosistemas, incluyendo la migración o la urbanización inadecuada de distintas áreas. Puede hacer que haya una mayor presencia del triatomino en distintas áreas en las que antes no estaba el humano, y por ende se va ampliando la cadena de los agentes que están involucrados en el ciclo de esta enfermedad. Aquí pueden observar de forma lateral, pueden observar que cada uno de los triatominos tiene un ambiente distinto. El Rhodnius prolixus es principalmente domiciliario, Triatoma maculata es peridomiciliario y Pastrongylus geniculatus es principalmente silvestre. Pueden estar en ecosistemas sumamente variados, desde los Andes de Venezuela, los bosques del sur de Venezuela, las áreas del litoral, áreas de la selva amazónica. Ellos pueden estar en toda la extensión geográfica del país. Y ella se transforma en una zoonosis cuando nosotros, el ser humano, ocupa el medio natural tanto de los hospedadores mamíferos como de los vectores, los triatominos. También puede haber una visita temporal de los vectores a los domicilios sin estar colonizando las casas, las zonas urbanas. Ellos pueden alimentarse y volver a salir a su ambiente. Y como mencionábamos, al incluirse el hombre en ambientes en los que antes no estaba, tenemos una mayor cadena de transmisión de la enfermedad.
Ok, aquí pueden observar cómo tenemos un entorno selvático y un entorno domiciliario, y a medida que el hombre se inserta en medios ambientes donde antes no había una urbanización y esa urbanización se realiza también de forma incorrecta, pasa de ser una zoonosis a una antropozoonosis a una antroponosis estricta. Otro vector que no es tan conocido como un vector transmisor de la enfermedad de Chagas, pero que también tienen que tener en cuenta, es el conocido chinche de cama o Cimes lectularius. Estos pequeños chinches de cama que pueden estar presentes en muchas casas, en muchos hogares, ellos también tienen la capacidad de transmitir la enfermedad de Chagas si se dan las condiciones correctas. Aquí pueden observar una imagen, así se ve cuando, cuando hay chinches, chinches de cama en un hogar, en un colchón, en un sofá, se ve de esta forma. La enfermedad de Chagas puede tener distintos tipos de transmisión. De la que hemos estado hablando es la transmisión vectorial, que como ya dijimos se encuentra presente solo en el continente americano. También está la transmisión oral, que es sumamente importante, ya que los brotes más importantes de enfermedad de Chagas, de los que han sucedido en nuestro país, han sido por transmisión oral, por consumo de alimentos infectados, específicamente jugos de frutas, donde el insecto ha defecado anteriormente, esas heces quedan encima de las frutas que se van a emplear para hacer los jugos y grandes cantidades de personas los ingieren al mismo tiempo y se desarrolla un brote de enfermedad de Chagas. También puede haber transmisión vertical durante el embarazo o durante el parto, transfusiones sanguíneas contaminadas, y esto, por supuesto, va a depender mucho de el tratamiento que se le haga a las transfusiones sanguíneas, y hay una seroprevalencia en bancos de sangre que varía mucho. Pueden observar desde un 0,3% en Ciudad de México hasta 17,5% en Puebla. Esto, por supuesto, en bancos de sangre que han sido estudiados. Las migraciones erráticas poblacionales pueden aumentar su incidencia. Y también transmisión accidental por punción iatrogenia, algún tipo de contacto con un material que esté contaminado. Ok, vamos a hablar del ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Él tiene tres formas principales: amastigota, epimastigota y tripomastigota. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. En la imagen lateral pueden observar, en la imagen están al revés porque debería ser amastigota al principio, pero bueno, amastigota, tripomastigota y epimastigota en la imagen. Ok, aquí pueden ver el ciclo de la enfermedad. En el primer paso del ciclo, un triatomino realiza una comida, se alimenta de sangre. Este triatomino que está infectado tiene tripomastigotas en su tubo digestivo y los defeca. De forma que los tripomastigotas van a entrar a través de la herida o a través de membranas mucosas. Estos tripomastigotas, que en esta etapa se llaman metacíclicos, van a penetrar distintos tipos de células en la puerta de entrada, y una vez que entran en las células se van a transformar en amastigotas, que son estos pequeñitos redonditos que ven acá. Ellos se multiplican por fisión binaria dentro de las células que han infectado y tienen distintos mecanismos de evasión del sistema inmune, los cuales vamos a ver más adelante. Y una vez que alcanzan un número mayor, los amastigotas intracelulares se transforman de nuevo en tripomastigotas, pero esta vez tripomastigotas sanguíneos, realizan la lisis de la célula, rompen la célula, salen y entran al torrente sanguíneo. Aquí pueden pasar dos cosas. Los tripomastigotas pueden entrar de nuevo en otras células para seguir infectando y seguir aumentando la infección, o un triatomino de nuevo puede picar a esta persona, va a ingerir los tripomastigotas, que dentro del intestino del chipo, del triatomino, se van a transformar en epimastigotas, se van a multiplicar, se van a transformar de nuevo en tripomastigotas metacíclicos
y de nuevo el tipo va a hacer una comida, va a defecar y puede volver a infectar a otra persona o a otro hospedador mamífero. Ok, aquí lo tenemos explicado. Cuando se ingiere sangre, el triatomino libera los tripomastigotes metacíclicos en las heces cerca del sitio de la herida, o también la persona puede de forma mecánica llevar las heces sin darse cuenta a las mucosas o a otra lesión independiente e infectarse de esa forma. Los tripomastigotas entran en el hospedador, dentro del huésped van a invadir células, por lo general cerca del sitio de inoculación, y se van a empezar a diferenciar de forma rápida en amastigotes intracelulares. Ellos se multiplican por fisión binaria, se diferencian en tripomastigotes sanguíneos que van a hacer lisis, van a salir de la célula, y ellos pueden invadir cualquier tipo de célula que esté nucleada. Una vez que son amastigotes intracelulares, pueden invadir las células, y es importante, a diferencia de los tripanosomas africanos que habíamos mencionado antes, los tripomastigotes no se multiplican ellos. ¿Ok? La multiplicación la realizan los amastigotes intracelulares o los epimastigotes dentro del vector, pero el tripomastigote como tal no se multiplica él solo. Una vez que el vector pica a un hospedador humano infectado, estos tripomastigotes pasan a epimastigotes en el intestino medio de ese vector, se multiplican de nuevo, se diferencian en tripomastigotes metacíclicos infecciosos, que son los que van a infectar a la persona. De nuevo, disculpen si me escuchan fañosa, estoy un poco engripada. Y este ciclo se va a completar cuando un triatomino infectado se alimenta y defeca sobre un hospedador que ayuda a introducir los tripomastigotes, ya sea rascándose o cuando el mismo triatomino con las paticas acerca las heces al sitio de inoculación. Ok, aquí pueden ver amastigotas, que son estos pequeños puntitos que pueden ver con un núcleo muy visible. Tienen un kinetoplasto grande, el kinetoplasto contiene ADN. El flagelo no es que no exista, está secuestrado dentro de una bolsa. Y ellos son un organismo intracelular obligado, porque ellos lo que van a hacer es replicarse dentro de las células. Y su hábitat, por supuesto, ya que son un organismo intracelular, es el interior de diversos tipos de células. Pueden ser fibras musculares estriadas, lisas, o el sistema fagocítico, pueden invadir macrófagos. Algunas cepas tienen afinidad por el sistema nervioso central y, como mencionamos anteriormente, cualquier tipo de célula nucleada. El epimastigote, que aquí no se ve muy bien, pero es esta figura que pueden ver en la imagen, tiene una membrana ondulante, pero esta membrana es más corta que la que van a ver en el tripomastigote. ¿Ok? Son de aspecto fusiforme, con 20 a 25 milésimas de milímetro de longitud. El kinetoplasto es yuxtanuclear o está paralelo al núcleo, y es la forma que se va a multiplicar en el intestino medio del vector o triatoma. No es la forma infectante, pero es la forma que se replica dentro del vector. Y por ende su hábitat va a ser el tubo digestivo de estos invertebrados triatominos o en cultivos. El tripomastigota sanguíneo, se los voy a poner en una foto siguiente. Él es curvado en forma de C o S, lo van a ver que se ve como bastante enrolladito. Tiene un citoplasma granuloso con un núcleo esférico o alargado que se va a situar hacia la parte media, y tiene un kinetoplasto prominente, bastoneado, grueso, redondeado, o, bueno, él va a estar posterior en la porción media del pancho. Tiene su membrana ondulante y un flagelo libre,
y se puede encontrar ya sea en la sangre de los mamíferos, de los hospedadores, o en el intestino posterior de los triatominos, cuando él ya va a infectar a otro hospedador. Ok, ven que aquí pueden ver que ellos se ven un poco más curvados que el epimastigota. Aquí pueden observar tripomastigotas en líquido pericárdico y en torrente sanguíneo en un paciente con enfermedad de Chagas en fase aguda. El tripomastigota metacíclico no es replicativo, como ya habíamos mencionado, los tripomastigotas no se replican ellos, sino las otras formas del parásito. Tienen un kinetoplasto que es aplastado, ellos son largos y delgaditos, con un núcleo largo y estrecho, un flagelo más corto, tienen un movimiento rápido y direccional, y ellos son el producto de la diferenciación de los epimastigotes en la porción distal del intestino del vector. Entonces, los metacíclicos son los que van a salir de la diferenciación de los epimastigotes, van a estar en el tubo digestivo del vector, del triatomino, y van a pasar al hospedador a infectar al hospedador. Ok, vamos a hablar un poco de la relación entre el parásito y el hospedador. Los periodos de incubación en el hospedador van a depender del tipo de transmisión. Cuando es transmisión vectorial pueden ser entre 5 y 15 días. Cuando es transmisión accidental, ya sea transfusional o por trasplantes, entre 30 y 40 días. La transmisión vertical congénita, el tiempo, los periodos de incubación pueden ser de 4 a 9 meses y durante el parto es variable. Y los periodos de incubación de transmisión oral pueden variar entre 3 a 22 días, o sea, entre 3 días y casi 3 semanas. Mientras tanto, para el vector, el periodo que va a pasar entre que un vector ingiere sangre contaminada y ese mismo vector va a excretar formas infectantes en sus heces puede ser entre unos 10 a 20 días. Ok, esta es la historia natural de la enfermedad de Chagas. Tenemos la lesión de puerta de entrada, cuando existe la picadura por el triatomino, este periodo de incubación del cual estamos hablando, una fase aguda, una fase crónica indeterminada y una fase crónica determinada. Por supuesto, la clínica de cada una de estas fases la vamos a ver con mayor profundidad en la segunda clase de enfermedad de Chagas. La virulencia de la enfermedad de Chagas va a depender en gran medida de cuál sea la cepa de Trypanosoma cruzi que está infectando al hospedador, y también de distintos factores propios del hospedador, como su edad, factores hormonales, deficiencias nutricionales, otras patologías, y en estos casos se va a observar una presencia de anticuerpos tipo IgG que van a tener un rol protector. El Trypanosoma cruzi es muy característico porque tiene muchos tipos, muchos mecanismos distintos de evasión al sistema inmune. ¿Ok? En algunos casos, el sistema inmune puede eliminar la enfermedad, pero cuando esto no sucede, es porque existe una larga lista de mecanismos de evasión que van a hacer que el parásito se pueda proteger a sí mismo de distintas formas de nuestro sistema inmune. ¿Ok? Como ya habíamos mencionado, los tripomastigotes metacíclicos, una vez que entran al hospedador, al mamífero, ellos se van a introducir a distintas células en los tejidos cercanos al sitio donde ellos penetraron, donde ya dijimos se van a empezar a transformar en amastigotes y van a multiplicarse por fisión binaria. Okay. Pero no siempre el sistema inmunológico va a poder responder de forma adecuada a este primer contacto con el Trypanosoma cruzi por distintos métodos. Como ustedes ya saben, el sistema de complemento es uno de los primeros mecanismos que tiene el sistema inmunológico para poder reaccionar frente a células extrañas. Ya disculpen, los perdí un segundito. Ok. Existe una evasión de la lisis por parte de la activación del sistema de complemento.
El tripanosoma tiene la capacidad de salirse, de escaparse de las vacuolas que son causadas por los macrófagos a través de la función de unas toxinas llamadas TC-tox que forman poros en las células. Una vez que ya forman esos poros, el tripanosoma puede escapar de la célula y por ende no es fagocitado, y eso le proporciona un mecanismo de evasión para protegerse de esta destrucción que está buscando realizar el sistema inmunológico. Los parásitos, el Trypanosoma cruzi, también se ha descubierto que ellos están involucrados en la modulación de la muerte celular programada, de la apoptosis. ¿Ok? Esto es un tema de investigación más reciente, pero al poseer una actividad proapoptótica, esto también permite que el Trypanosoma cruzi pueda evadir al sistema inmune y además al realizar la lisis de las células, la apoptosis, pues el Trypanosoma va a salir a la circulación y puede seguir infectando nuevas células. También existe una enzima que se llama crucipaína, que es la que pueden leer ahí, que destruye los dominios C-terminales de distintas proteínas, lo cual desvía la respuesta inmunológica y protege al tripanosoma de las actividades enzimáticas que están buscando destruirlo. Existe proteólisis de la porción FC, el fragmento cristalizable de los anticuerpos. Ay, los perdí. Y presenta una enzima que se llama transialidasa, que toma una sustancia llamada ácido siálico que está en las células del hospedador, los transfiere a las mucinas del parásito, y esta unión participa en el mecanismo de evasión de la activación del complemento y por ende la evasión de la lisis del parásito. También tiene muchos otros mecanismos de evasión, son bastante extensos, pero todos estos mecanismos en conjunto van a hacer que para el tripanosoma sea más sencillo invadir nuevos tipos de células y puedan ir escapando de las vacuolas que el sistema inmunológico forma para intentar eliminar la infección. El parásito evade estos mecanismos, invade nuevas células y por ende se puede seguir reproduciendo mediante fisión binaria de forma acelerada. Ok, la patogenia tiene distintos tiempos, ¿no? Al inicio de la infección, cuando ocurre la inoculación del parásito, empieza a existir la multiplicación de parásitos de forma muy rápida con esta destrucción celular que estábamos hablando, gracias al metabolismo celular, gracias a las enzimas y sustancias que les acabo de nombrar, ocurre una reacción inflamatoria y al haber lisis de las células, ellos van a continuar invadiendo más células cada vez que ocurra la fisión binaria, ocurre la lisis y van a seguir invadiendo nuevas células. Durante la fase aguda va a haber una reacción inflamatoria con todo el infiltrado que esto conlleva, infiltrado celular de polimorfonucleares, neutrófilos, leucocitos y mononucleares, los cuales van a permanecer y predominan en los exudados inflamatorios que vamos a ver alrededor de las lesiones iniciales. Estos exudados se van a reabsorber con el tiempo y esta lesión inicial, que la vamos a ver a mayor profundidad en la próxima clase, que es el tegoma, no se fibrosa, ¿ok? Los exudados se reabsorben y la lesión resuelve de forma espontánea. En la fase crónica, que no sucede de la misma forma en todos los individuos, ya vamos a empezar a observar un daño en distintos órganos y por distintos mecanismos, ¿ok? Puede haber un agrandamiento de distintos órganos, las megalias, organomegalias, como por ejemplo la cardiopatía chagásica, con una destrucción de las neuronas ganglionares,
Cada vez que las células infectadas se lisan, se rompen, ellos van a liberar distintas sustancias tóxicas o neurolíticas y se van destruyendo las neuronas ganglionares y las fibras nerviosas de distintos órganos blancos. Puede ser el sistema cardiovascular o pueden ser órganos de otros sistemas, como por ejemplo órganos del sistema digestivo. A largo plazo, esto puede llevar a una disminución de la coordinación muscular con alteración de distintos movimientos. Y vamos a observar una desproporción entre un número de parásitos relativamente reducido y la lesión que está causando estos problemas. Puede haber una reacción de hipersensibilidad retardada, donde hay una destrucción autoinmune de fibras musculares, neuronas y otros tipos de células, y una demostración del parásito en el mismo tejido. Va a haber también una correlación positiva entre el daño que se va generando a nivel celular de distintos órganos y sistemas y la persistencia del parásito, ya que no en todos los casos se va a ver la fase crónica de la misma manera. La persistencia del parásito nos va a estar relacionada con un mayor grado de daño celular. Hay muchas cosas de la enfermedad de Chagas y del Trypanosoma cruzi que todavía no sabemos. Así como les mencionaba que la función proapoptótica del Trypanosoma cruzi todavía se está estudiando, hay distintas teorías que están buscando explicar cuáles son los mecanismos por los cuales el tripanosoma ocasiona todas estas lesiones. Son tres teorías principales. La teoría del daño directo, tal cual como su nombre lo indica, esta teoría indica que los daños que ocasiona la enfermedad de Chagas, los daños principales, se deben por las lesiones directas que va produciendo el parásito a medida que se reproduce por fisión binaria, va aumentando la cantidad de parásitos y va invadiendo nuevas células en el hospedador. La teoría dice que este es el principal mecanismo por el cual el tripanosoma lesiona el cuerpo humano o el cuerpo del hospedador. ¿Ok? Y por supuesto también el proceso inflamatorio localizado que va a conllevar cada vez que hay una nueva invasión celular y una nueva lisis celular, el proceso inflamatorio. Provoca daños irreversibles en los órganos que son afectados, sobre todo en el corazón y en distintos órganos del sistema digestivo. La teoría autoinmune dice que hay algunas proteínas del parásito, como ya las habíamos conversado en los mecanismos de evasión del parásito, que poseen algunos epítopos que se comparten con las proteínas del hospedador. Es decir, que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico puede confundirlas con las proteínas. Las proteínas del hospedador las puede confundir con las proteínas del parásito y hacer una reacción autoinmune. Y se han descrito anticuerpos circulantes en pacientes que tienen enfermedad de Chagas crónica que van a reaccionar contra el tejido propio, lo cual apoya esta teoría. Se ha sugerido que estos anticuerpos son los que causan el proceso crónico, ya que existe un reconocimiento de estas partículas, ya sean propias o sean extrañas, y por supuesto se activa el proceso inmunológico humoral y celular, lo cual causa los daños a nivel celular del hospedador, en este caso el ser humano. Y la teoría neurógena indica que los daños ocasionados por el parásito principalmente se observan en las células del sistema parasimpático, que es el que brinda la inervación a los órganos afectados. Entonces, que el daño ocasionado por la enfermedad de Chagas tiene como consecuencia una estimulación simpática excesiva a lo largo de los años. Cuando se desarrolla la enfermedad chagásica crónica, es la que va a causar la lesión irreversible, ya que hay una sobrecarga de trabajo en estos distintos tipos celulares en los órganos, y ella es la que va a causar el mecanismo lesivo del Trypanosoma cruzi. Pero como les digo, estas son teorías que buscan explicar los mecanismos por los que el Trypanosoma cruzi causa daños en el cuerpo del hospedador, pero todavía hay muchas cosas acerca de la enfermedad de Chagas que no sabemos a ciencia cierta, y por eso solo nos quedan las teorías, por ahora. Muchas gracias por su atención. Importante recordar que el 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Eh, Genera una carga de salud pública sumamente importante
en todo el continente latinoamericano, pero especialmente en Venezuela, que es lo que nos atañe hoy día. Es una enfermedad que tiene un subregistro, está subdiagnosticada, pero eso no implica que no afecte a un gran porcentaje de nuestra población o que un gran porcentaje de nuestra población no esté en riesgo de adquirir la enfermedad de Chagas. ¿Ok? Entonces, es hora de integrar la atención de esa enfermedad a la red primaria de salud para poder hacer la prevención y el diagnóstico certeros de la enfermedad de Chagas cuando ustedes en su práctica dentro de unos años la vean. ¿Ok? Gracias. Gracias, profe. Estuvo buena la clase. Gracias, profe. No sé si alguien tiene una pregunta. Si tienen Gracias, preguntas, profe. si quieren que les comparta algún material, los mecanismos de evasión sé que son complicados y son largos. Les puedo compartir material adicional si quieren, Chévere, para que lo profe. tengan en texto. Y cualquier pregunta, si no la tienen ahorita, estoy a la orden, me la pueden hacer llegar también. Ok. Profe, tenía una pregunta, o sea, no sé si es con usted o con la profe Leonor. ¿La siguiente clase la va a dar usted o la va a dar la profe Leonor? La siguiente clase, que es enfermedad de Chagas 2, si no me equivoco, la voy a dar yo también. Y Ok. epidemiología de enfermedad de Chagas, sí la va a dar la doctora Poqueter. Ah, ok. ¿Y más o menos qué día esa la damos? ¿Esta semana? O sea, ¿qué día se puede? ¿Ustedes cómo está su horario esta semana? No sé, podemos cuadrar. Yo puedo, yo le voy a preguntar, o sea, le pregunto a los muchachos y le aviso más tarde, ¿le parece? A Ok, ver qué sí, día dale, no hay problema. pues. Profe, y le iba a preguntar otra cosa a la profe Leonor, no sé si está por ahí y me está escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando. Ah, profe, una pregunta. Quería preguntarles a las muchachas que me habían preguntado, a ver si había posibilidad de que el quiz no lo hagamos mañana, sino el jueves todos juntos. Andrea, ¿tú tienes tiempo el jueves para acompañarme? Es que los quería dividir porque son muchos. Ah, somos El, muchos. el Pero jueves, sí, más o menos a qué hora. De 2:30 a de, 2. de 12:30 a 1, o sea, o a 1:15. Sí, sí, sí puedo. Ok, Pasa. entonces sí, Todos juntos como hermanos el jueves. sí. Nosotros como hermanos. Listo, pues, profe. Sí, pero espero que como hermanos honestos y que, porque me van a poner a hacer 4 exámenes otra vez. Bueno, profe, pero, Listo, está bien, ok. No, profe, no chévere. haga 4 exámenes. 4, y si pudiera les hago 6, porque no puede ser que en el parcial se hayan copiado hasta los casos clínicos. El caso clínico era de Ascar y contestaron entero bien. ¿Qué O es sea, eso? ¿tú crees Profe, que no les voy a hacer? Que no se los voy a hacer. No todos, ¿y pero bueno, con que cómo haya vamos 1 o 2 casos es suficiente. cómo vamos en los exámenes, profe? ¿Hemos salido más o menos, mal, bien, Mira, de los que he regular? sumado va desde un 0,3 a 0,375 hasta un Ay, 18,55, así que todo es posible. ojalá que no sea ese 0,75. Nadie Sí. quiere ser el 0,3. Claro, Ay, no. entonces estamos pendientes de la otra mitad para publicarles las Dele, notas pues, profe. pronto, si se puede esta semana. Sí, sí. Y cuadrar Y la revisión la semana que viene. ok, Ok. ¿su clase de epidemiología queda para la semana que viene o también la sumamos esta semana? Sí, probablemente voy a cuadrar con Andrea si ella prefiere esta semana la segunda clase o como no hay apuro, el apuro era solo la de hoy para la práctica de mañana Ok, y del jueves. Podría ser, ahí tenemos que ver si la hacemos, qué sé yo, el jueves después de práctica listo. o me parece que ese día va a ser aterrador, o sea, de examen al Sí. mediodía, van a salir con la parasitología por los oídos, La por todos casa vamos lados. a explotar. Bueno, eso es lo que hay que cuadrar. O si Ok, simplemente ponemos las 2 clases la semana que viene, que habría seminario de leishmaniasis. ok, exacto. Ahí Entonces, bueno, vemos. usted coordina ahí y me avisa en qué me ocupo. Ajá, ok. Listo, pues, profe, Lo gracias. que sí es Feliz que tarde. juro, o es esta semana